Asimismo, yo pude notar cómo la tristeza entró en mí. Ahí yo pude entender de que la tristeza es un espíritu. En el 2024 tomé la peor decisión de mi vida. Yo pasé un año completo llorando. Perdí mi identidad, no sabía quién era. Empecé con culpar a Dios. Para mí, Dios era el culpable de todo, pero sí era Dios quien me iba a ayudar a salir de ella. En el 2024 tomé la peor decisión de mi vida, que fue abandonar mi negocio y mi país para mudarme a los Estados Unidos. En mi mente todo era perfecto, hasta que luego de 3 meses de estar aquí, despierto y me doy cuenta que fue la peor decisión que yo había podido tomar en mi vida. Para nadie es un secreto que los negocios solo funcionan cuando el dueño del negocio está presente. Y mi caso no fue una excepción. Pero lo que en este video concierne es que a raíz de todo lo que me pasó, absolutamente todo, yo caí en una depresión que se me cayó el pelo, me cogió con comer, y por eso estoy tan gorda hoy en día. Tú dirás, no está gorda, pero yo que conozco mi peso, sí, tengo aproximadamente más de 50 libras de más. Me cayó una depresión total. Yo pasé un año completo llorando. Yo o sea, mi mente se me perdió mi identidad. Yo no sabía quién yo era. Surgieron demasiadas cosas con empleadas mías que empezaron a decir muchísimas cosas de mí. También muchísima familia mía empezaron a juzgarme a tal punto que yo empecé a preguntarme que si realmente esa persona era yo, que quién era yo. Perdí mi identidad, no sabía quién era, no sabía si era la persona que exitosa que yo siempre he sabido que soy, o si realmente yo era esa persona que esas otra persona, valga la redundancia, decían que yo era, y quedé en un limbo totalmente. Quedé en un limbo mental que no sabía quién yo era, y toda esta frustración se me entró en mi cabeza, en mis sentimientos. Entonces empecé con culpar a Dios. Para mí, Dios era el culpable de todo, porque siempre yo tenía la idea y la sensación de que Dios era o es quien dirige mis pasos. Y como Dios es quien dirige mis pasos, o sea, en ese momento a mí se me olvidó que tenemos libre albedrío. Como Dios era quien dirigía mis pasos, yo entendía que Dios, ¿por qué Dios había permitido que después que yo tenía una vida tan estructurada, se me fuese a desbaratar así? No hay cosa más grande que tú estar enojada con Dios, porque es algo frustrante. Toda mi culpa, todo yo se lo echaba a Dios. Yo no sabía quién yo era, mi pelo se me cayó. O sea, yo duré un año justamente con mi mente perdida, que yo no sabía quién yo era. Lloraba todos los días, una tristeza en mi vida que yo no sabía, yo no podía tomar decisiones. Mi vida completa se me desbarató, se me cayó. Yo no era yo no sabía quién era yo, hasta que un día el Espíritu Santo en su infinita misericordia me hizo entender que yo no iba a salir del hoyo en el cual yo me encontraba si yo no reconocía que Dios y solo Dios era quien me podía ayudar, que yo debía de reconocer que no podía vivir sin Dios, que yo no iba, que no era Dios primeramente quien me había entrado en esa situación, pero sí era Dios quien me iba a ayudar a salir de ella. Entonces compré una Biblia, empecé a orar, y Dios me fue mostrando poco a poco quién era yo. En este transcurso de él mostrarme quién era yo poco a poco, y quién era yo en él, y quién era él en mi vida, empecé a reconocer todo lo que yo había hecho, porque yo quiero que sepa que en ese año a mí se me olvidó todos los éxitos que yo había tenido, todos mis hitos, todo. O sea, me sentía totalmente una buena para nada, una, una mujer que no sabía, que no pertenecía a la vida que estaba viviendo. Me sentía así, yo me sentía que yo era la peor mujer del mundo, y que yo no había, a mí se me fue de la cabeza todo lo que yo había hecho, todo lo que yo había logrado, todas las mujeres que yo había ayudado, todos los negocios que yo había ayudado a construir. En ese año a mí se me olvidó todo. Luego, poco a poco, Dios me fue instruyendo y me fue devolviendo a mi identidad.
ahí yo fui reconociendo realmente todo lo que yo había hecho, todo lo que yo había logrado y empecé a poner en práctica todo aquello que me había permitido en mi pasado haber sido empleada y de empleada pasé a ser empresaria, dueña de una cadena de tiendas. Empecé a poner en mí y empecé a crear hábitos que ya yo había hecho en otro tiempo de mi vida, lo empecé a incurrir en mí. Empecé cosas que yo le decía a otras chicas que hicieran, empecé a hacerla yo. Empecé a adquirir los hábitos de Mari Carmen la exitosa, y poco a poco Dios en su infinita misericordia me fue sacando. Pero cada vez que yo me descuidaba, la tristeza venía. Hasta que un día, señores, yo estaba sentada normal en mi computadora trabajando y yo estaba muy normal, o sea, yo no había alcanzado el tope de quién era yo, pero ya yo me iba restableciendo, por lo menos la tristeza que yo tenía se me había quitado. Pero ese día yo estaba trabajando normal en mi computadora y literalmente, no sé si tú me vas a creer, pero dice la palabra, el que tenga oídos que oiga. Yo pude ver, o más bien el Espíritu Santo me permitió ver cómo vino eso así, ¡pa! Y se me introdujo. Y desde ese momento que yo vi como cuando si yo te echara este café encima, ¡fua! Te mojara con un vaso de agua, así mismo yo pude notar cómo la tristeza entró en mí. Empecé a sentirme triste otra vez, pero esta vez ya yo no entendía por qué yo me estaba sintiendo triste, si yo sentía que ya Dios me había restablecido, aunque no del todo, que mi situación todavía no estaba como del todo bien, pero sí mi situación emocional ya estaba mejor. Amiga, yo sentí literalmente como eso se me entró así, como cuando te echan un vaso de agua. Y ahí yo pude entender de que la tristeza es un espíritu. Luego de que yo veo y vivo esta experiencia y sigo, entonces estoy triste, estoy llorando. Mi esposo, que ya había ya que era el que entraba todos los días en mi habitación y me veía llorar, ya había visto que meses habían pasado y que yo no había llorado. Cuando él vuelve y viene, que me pregunta, pero ¿qué te pasa? Porque ya tuve superado, ¿qué fue? Yo no tenía explicación para decirle, pero luego de 2 o 3 días que estoy llorando, entonces que yo vuelvo a reaccionar y yo digo, pero yo estaba bien. Entonces empecé a orar, entonces empecé a reprender y empecé a hablarle a esa tristeza que yo sentía con la palabra de Dios. Empecé a expulsarla de mí y empecé a hacer no lo que sentía, sino lo que yo quería sentir. Empecé a actuar de una manera como si yo no tuviera la tristeza, pero esto lo pude hacer porque yo reconocí que la tristeza que yo tenía en ese momento no me pertenecía, no era mía. Y quiero hacer esta aclaración porque muchas veces cuando alguien a nuestro alrededor siempre uno dice que está triste, uno tiende a decir, párate. Eso es lo peor que tú le puedes decir a una persona cuando está en la tristeza. Párate, que si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Sí, es cierto. Si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Estoy de acuerdo contigo. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento esa persona no tiene fuerza siquiera para pararse porque no confía en ella. Por eso tú me escuchas mucho hablar de la identidad. ¿Por qué? Porque cuando tú te identificas como una mujer fuerte, tú te identificas como una mujer exitosa, tú te identificas, pero no que te identificas de la boca para afuera, sino interiormente, cuando tú estás sola, que te miras en el espejo, tú sientes que esa es tu identidad, ahí tú estás fuerte. Pero cuando tú no sabes cómo fue mi caso, qué fue, cuál era mi identidad, Dios en su infinita misericordia me ayudó a salir de mi tristeza. Como le dije, cuando sentí que el espíritu se me entró, entonces empecé a hablarle con la palabra y luego poco a poco yo sentí cómo eso se me iba quitando y cómo yo volvía a ser la misma de antes, no la Mari Carmen de República Dominicana, no, esta todavía no había llegado porque esto es un proceso.
Esa Mari Carmen no había llegado, pero sí empecé a hablarle a la tristeza con autoridad y con la palabra de Dios. Después que perdí mi identidad, fue que pude valorar la identidad que yo tenía. Si tú buscas mi Instagram, te vas a dar cuenta de que los videos que yo iba haciendo no mostraban realmente quién era yo. Porque al tener tanto problema con mi identidad y esta tristeza interna que me estaba agobiando tanto y que no podía mostrar porque realmente ya no tenía motivo, ¿verdad? Ya hacían casi 2 años de que me había pasado todo esto. Entonces ya cuando la gente te ve mucho en esta tristeza y hace tiempo que ya pasó tu situación, las personas empiezan a cuestionarte de que si tú estás bien, y yo no quería que las personas sintieran lo que yo estaba sintiendo. Pero sí yo me estaba dando cuenta de que la mujer que estaba siendo en ese momento no era Mari Carmen. Pasó el tiempo y yo seguí mi vida. La tristeza se iba, pero de vez en cuando volvía. Aunque yo le hablara con la palabra, aunque yo oraba muchísimo, cuando yo oraba duraba un par de días sin la tristeza, pero luego la tristeza volvía y si yo le daba cabida, ahí era que ella me arropaba más. Hasta que un día yo estaba orando, me derramé en el Señor y sentí como mismo la tristeza entró en mi vida, así mismo yo sentí como la tristeza salió, así fue. ¡Pam! Y ahí yo me di cuenta de que yo era libre en Cristo. Me di cuenta de que yo era libre y desde ese entonces le prometí a Dios que iba a buscar mujeres que tuvieran en la misma situación en la cual yo me encontraba para ayudarla a que ella pudieran salir de esa tristeza o de cualquier situación que estuvieran enfrentando en la vida. Hoy quiero dejarte varias enseñanzas en este video, pero antes quiero invitarte a que te unas a mi comunidad próspera en Dios. En esta comunidad estoy tratando de buscar mujeres para Cristo, no solamente para enseñarte a orar, que es lo primero, y a leer la palabra, pero también para empezar a ayudarte a fortalecer tu mente, a realmente crear tu identidad, pero en Dios. Las enseñanzas que quiero dejarte en este video es, primero, si hoy tú sientes que está pasando por una tristeza, por una depresión, por algo que te está calcomiendo por dentro y que no y que te está impidiendo vivir, porque esto es lo que hacen esas emociones que nos impiden vivir. Ve a los pies de Cristo. Órale al Señor, derrámate en el Señor, porque solo Dios va a poder ayudarte a salir de esa situación. Y cuando tú llores, que tú te pares, que te pare con la misma frustración, con la misma tristeza, tranquila, que todo es un proceso. Dios te está escuchando y te seguirá escuchando. Dice la palabra de Dios: resistan al enemigo y él huirá de ustedes. A la medida que tú vayas orando, a la medida que tú vayas poniendo a Dios, sustituyendo cosas del mundo, por así decirlo, y sustituyéndola con la palabra de Dios. Por ejemplo, si tú duras 2 horas en el teléfono, dura 1 hora y dura 1 hora buscando de Dios, de su palabra, y te darás cuenta como en un abrir y cerrar de ojos, tú sales de esa situación. Segundo, investiga o date cuenta, pídele a Dios, al Espíritu Santo, discernimiento para que Él te haga saber si la tristeza que tú tienes es tuya o si es un espíritu. Porque déjame aclararte que en el transcurso de este video yo te hablé de 2 tristezas. Una, obviamente, que fue mía, la tristeza por el abandono del país, porque tuve que quitar mi negocio sin querer y por todo lo que se desprendió de ahí. Pero una segunda tristeza fue la que yo sentí que entró en mi cuerpo como un espíritu y fue la que luego yo vi salir al igual como un espíritu. Así que pídele al Espíritu Santo que te dé discernimiento para tú saber si esa tristeza es tuya
o es una tristeza, un espíritu de tristeza que tú tienes en tu vida. Y si es un espíritu de tristeza, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Número 3, no tienes que hacerlo sola. Yo tuve que salir de mi tristeza yo sola. Lamentablemente solamente encontré 2 hombros para llorar, que fue el hombro de Jesús y el hombro de mi esposo. Pero en este momento y en tu caso, yo quiero decirte que tú no estás sola. Háblame, únete a Próspera en Dios, que ahí mi hombro te está esperando para acompañarte y para que juntas salgamos de tu tristeza, de tu depresión, de tu falta de identidad y de cualquier cosa que esté empañando tu vida. Si este video te resultó de bendición, por favor, dame una manita arriba, suscríbete y compártelo. Bendiciones, que Dios te bendiga grandemente y vamos a seguir impulsando la palabra de Dios y vamos a seguir haciendo contenido que sean de bendición para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Que Dios te bendiga muchísimo y gracias por estar en este canal. Bye.